Ser Motor, con Martín Gago. ¿Qué tal? Muy buenas. Después de unos meses de parón de vacaciones, regresa Ser Motor Asturias con las pilas más cargadas que nunca y con muchísima competición por delante durante todo este próximo 2026. Así que bienvenidos a vuestra casa. Arranca un día más Ser Motor Asturias. Arrancamos una nueva temporada del motor aquí en Radio Asturias y lo hacemos pues hablando como siempre de rallies, porque tenemos en marcha el Campeonato del Mundo, a la vuelta de la esquina las pruebas en Asturias, a la vuelta de la esquina también el Supercampeonato, el CERA, y lo hacemos hablando de Fórmula 1, porque esta temporada, además de emitir Rally Princesa, Rally Villa de Llanes, diferentes pruebas en Asturias, también estamos emitiendo todas las pruebas del Mundial de Fórmula 1 desde ya la semana pasada, desde ese Gran Premio de Australia, y lo haremos este fin de semana en Japón. Pero vamos poquito a poco y en orden, y empezamos hablando como siempre de rallies. ¿Y con quién lo hacemos habitualmente? Con Manolo Brieves, al que tenemos una temporada más con nosotros al teléfono. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Ha pasado un poquito de tiempo. ¿Qué tal todo? Bien, sin cambios, que es lo más importante que se puede decir en estas fechas tan convulsas en el mundo. Lo que toda la audiencia quiere escuchar. ¿Hay proyecto para la Micra 2026 o no hay presupuesto? Estamos trabajando en ello, como dirías, Dar. Bueno, que vuelve la acción. Volvió este fin de semana, por cierto, en Asturias, con ese solo score que no falla, donde hubo bastante gente, a pesar evidentemente del tiempo y demás, pero bueno, que ya es un espectáculo al que hay que acudir cada año, ¿no? Sí, es una cita que ya está perfectamente asentada en el calendario, que atrae un público específico, además, no solamente los aficionados al rally, sino mucha gente de muchos sitios de España viene a ver esta prueba, y la verdad que fue una pena el día que les tocó a la gente de Cornellana, pero bueno, yo es una prueba que la verdad que siempre que puedo voy y tengo gratos recuerdos de ellos de la primera edición. La verdad que sigue siendo un éxito, y eso que ha pasado tiempo y sigue viniendo mucha gente de fuera y le da un color muy interesante. En lo que se refiere a lo que tenemos por delante, vamos a hablar a nivel nacional primero. Es el arranque del Supercer, no es este fin de semana, es el que viene en la Nucía. Un año en el que tenemos 9 rallies, se puede descartar uno, más luego la historia de lo del otro. Bueno, ¿qué te esperas tú del 2026? Bueno, pues me espero otro campeonato interesante en la parte de arriba, con 2-3 pilotos luchando por el supercampeonato. Me espero también que las cosas se hagan un poco mejor que se hicieron el año pasado a nivel general en cuanto a desde la federación, porque bueno, hubo cosas que hay bastante mejorables en varios rallies, y me espero sobre todo que esto empiece un poco a resurgir, porque hay algunas pruebas que yo creo que para los que ya tenemos algunos años, si las vemos con perspectiva, bajaron mucho en cuanto a nivel de inscripciones, y bueno, espero eso, que entre las copas y los punteros, pues bueno, que nos den otro año de emoción, que seguro que nos lo van a dar. ¿Qué te parece el calendario que tenemos para el 2026, con ese arranque que decimos en la Nucía? Luego este año se mantiene Sierra Morena, a pesar de que hubo esas dudas, porque las marcas no estaban muy contentas por el orden de salida, o el tema de que hay que pagar para estar adelante, bueno, ya lo sabemos más que de sobra, y con los cambios que hemos ido viendo en el calendario, el tema de los volcanes, bueno, varía un poquito, ¿no?, lo que estamos viendo estos últimos años, también con el rack pasando ese asfalto. Sí, yo creo que también, el calendario es el que es, las pruebas están ahí porque lo merecen. Si lo miramos desde el punto de vista de los equipos, supongo que cambiarían algunas cosas, bueno, pues por temas de infraestructura, logística y demás. Si lo miramos desde el punto de vista del espectador, supongo que también cambiarían algunas pruebas por tradición y demás, pero bueno, ese es el calendario que tenemos, es un calendario interesante. Yo no soy de los que le gusta que el IRC coincida con el supercampeonato. Ya. Creo que perdemos la oportunidad de que una prueba más pudiera ser del supercampeonato, y aparte luego tienes lo que tú comentabas. Si pagas al adelante, igual tienes 60 coches de diferencia, yo creo que queda un poco condicionado el resultado, ¿no? Bueno, lo dicho, me gustaría también que no fuera tan desequilibrado en cuanto a tierra y asfalto, que fuera más similar, 4 y 4, por ejemplo. Pero bueno, es el que tenemos y es el que tenemos que disfrutar. Sí, porque de tierra tenemos este año solo 3, que son Utiel, los volcanes, como yo decía, en Tenerife, y también va a ser en este caso el Princesa, que se mantiene en tierra, y luego en asfalto pues tenemos las 6 restantes. Es un calendario de 9, que es bastante amplio, ¿eh? Sí, pero yo lo que te digo, o sea, es que date cuenta que tú, si no me equivoco, puedes descartar una prueba. Correcto. Y luego de esas 8 pruebas descartas un resultado también, es decir... Puede ser que supercampeón de España habiendo corrido una de tierra. Un rally de tierra, sí. Eso es lo que a mí es una cosa que no me gusta.
Ya lo hablé varias veces de este tema y a mí es una cosa que no me gusta porque considero que ya la propia palabra supercampeonato indica que eres el mejor en todas las disciplinas y yo creo que tendría que ser bastante más equiparado en cuanto a tierra y asfalto. Hablando de los que van a estar en esa pelea por el título, repite Cohete, como ya evidentemente sabíamos, junto a Recalvi y Skoda, aunque con un cambio de preparador, digamos, pasa a estar con TRS. Se ha presentado el proyecto de Pepe junto a Hyundai, que siguen juntos buscando pues reconquistar ese título después de un año en el que no han estado ni siquiera cerca, y luego tenemos el caso de Ibanares, que vuelve a la competición, y bueno, pues una temporada donde nos queda todavía alguna duda. En principio no va a correr nada en España, como nos ha dicho Alejandro Cachón. Hay algún nombre que no se ha sabido mucho de él, como es el de Diego Ruilova. ¿Qué te esperas también de esa pelea por el título? ¿A quién ves peleando por él? Bueno, yo creo que la gente, siempre que hablamos de nombres y de vehículos antes de un campeonato, ya prejuicios, ¿no? Es decir, bueno, te ha ganado tal con el Skoda, gana. Bueno, Pepe siempre es un piloto rápido y correoso. Bien es cierto que el Hyundai, no sé si el Step 2 ese que dicen, le meterían alguna evolución, tengo mis más serias dudas. Y luego tenemos a Iván, que Iván, corriendo un supercampeonato entero desde el primer momento, con un coche como el Toyota, yo lo veo un piloto que puede estar tranquilamente a la altura de José. Y luego, bueno, a ver si hay algún outsider más, que tenemos también una de la dehesa, cosas así. Bueno, sí. En definitiva, que tenemos ahí una serie de nombres que, bueno, a ver, y más otros números puntuales que se sumen en X carreras. Yo creo que la incertidumbre es un poco, bueno, incertidumbre, no sé cómo llamarlo, lo de Diego Ruilova, si al final sale un proyecto nacional, que no sé cómo va el tema ese. Y nada, una pena la pérdida de Pardo al principio, no sé si al final sacarse, porque los proyectos, Martín, Mira, las presentaciones y los proyectos me gustan mucho, pero yo quiero verlo luego pasado a realidad. Justo en cuanto acabemos tú y yo esta entrevista, estuvimos esta semana en la presentación de Skoda, hablamos con Chema, el patrón de Recalvi, sobre muchos asuntos. Hicimos una entrevista con él grabada de 5 minutos que vamos a emitir justo al terminar, y ya te hago un pequeño spoiler. Él dice que le pone muchas cosas a Pardo, pero que falta dinero, y que evidentemente él llega hasta donde llega. Claro, no, sí, la cuestión es fácil. Yo te pongo también mucho, pero si no tengo perras no corro. Es decir, no sé, yo esos proyectos, es que yo ya leí también alguna entrevista a Chema o vi alguna entrevista en Rallycast y algún sitio más, sí, donde se dijeron una cantidad de cosas que la gente interpretó ya como que estaban hechas, y yo soy bastante partidario de esperar siempre, porque estoy cansado de ver superproyectos que al segundo año se vienen abajo o incluso no salen a la luz. Hace 2 años, hace un año, hablamos del proyecto de Diego Ruilova, 2-3 años en el Mundial. Vamos a ver en qué queda eso. Es decir, esto no es como otro deporte que, digamos, más continuo. Aquí esto vives al año. Y si tienes para este año, enhorabuena, porque para el año que viene igual no tienes. Y yo creo que debemos de valorar también. Todos los que sacan programas este año, debemos de valorarlos y no empezar a rajar por redes. No, porque estoy un chepo, no, porque estoy no sé. Vamos a ver, disfrutemos, que hay un deporte muy barato, ¿eh? Pues totalmente de acuerdo. El tema de lo de Pardo era con Toyota, y luego está el tema de Cajiao, que deja el Alpine, da el salto de momento, te iba a decir al Skoda, bueno, al Citroën, a lo que sea, ¿no? Porque también tenemos que tiene Chema pedido el tema de Lancia, o sea que, bueno, va a haber un tiempo ahí de transición, digamos. Sí, y no solo en Cajiao, también otras personas como Ordóñez también, que está esperando volar. El siguiente tema que te iba a tocar, sí. Yo odio ser tan derrotista, pero a mí muchos Lancias se me abultan para venir muy pronto para España, demasiados. Este tipo de situaciones, sobre todo en coches nuevos, yo creo que sigue una estructura piramidal, es decir, primero World Rally Car, luego RC, luego campeonatos o gente con campeonatos con opciones reales a campeonatos en toda Europa, y no sé, veremos a ver si ojalá tanto Jorge como Alberto tengan pronto Lancia, pero vamos, yo quiero verlo. Digamos que por mi zona de vida, que soy un vaqueiro y estas cosas las tengo que ver, no que me las cuenten, quiero verlas. Por cierto, que este año vamos a tener a Nuria Pons en el equipo oficial de Skoda, o con ese apoyo, digamos, oficial de Skoda, parcial, total, eso ya sabemos cómo funciona en el mundo de los rallies, pero con el apoyo de Skoda, que también, bueno, pues da ese pequeño salto, y le veíamos en la presentación, ¿no? Junto a Ping y junto a Cohete. Sí, a mí me gusta que cada vez haya más mujeres en este deporte también. De hecho, este fin de semana se celebró una prueba del campeonato francés, donde rumó también una chica francesa, dejó muy buena imagen. A mí me gusta que cada vez haya más, pero que vayan por su valía, ¿eh? No tampoco aquí, y esto que no me suene machista ni mucho menos, pero
Tú si tienes el dinero o el presupuesto para correr, perfecto, seas hombre o mujer. Ahora, crear proyectos exclusivos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Vale. Este fin de semana, creo que fue en Canarias, donde se hizo una decoración de un vehículo con las no sé cuántas mujeres que tenían licencia en esa comunidad. Coge con pinzas, no sé si era Canarias o Galicia, cógelo con pinzas, eran 208. Y en el capó iban, digamos, pues las 70, 80, 90, las mujeres que fueran. Y era el coche cero. Y lo condujo un hombre y lo llevó de copiloto otro hombre. Y hay cosas sin sentido en este mundo. No podré llegar a comprender muchas de las cosas que pasan en este mundo, pero bueno, lo dicho. Nuria se merece estar ahí. Yo creo que es una mujer rápida, igual que Rumó, la francesa, y cuantas más haya, mejor. En cuanto al CERA, al Campeonato de España de Rallys de Asfalto Recalvi, que aún le queda un poquito más para que arranque, que va a ser en La Llana prácticamente en un mes, pero tú lo comentabas antes, va a estar repitiendo Alberto Ordóñez, o al menos de inicio le van a dejar de verdad estar Alberto Ordóñez, de momento con el Citroën, luego en principio en algún momento de la temporada se espera que dé el salto al Lancia, aunque es lo que tú decías, vamos a ver cómo llegan, cuánto llegan y a quién llegan, porque eso es un tema también aparte, y se ha confirmado que siga el PIM, lo que pasa que con el cambio en este caso de Jorge Cajiao, que bueno, ya estaba a un nivel espectacular con el coche y dominaba claramente a Chema Reyes. Sí, yo lo primero que veo de ese campeonato es, dejando fuera los rallies, a los rallies que forman parte de este campeonato, creo que hay que darle una vuelta, grande, porque creo que el calendario es escaso, vamos a llamarlo escaso y raro. Por ejemplo, rallies como La Llana que están asentados, no, pero yo veo cosas en ese calendario que la verdad que, no sé, me chirrían un poco. Y luego tenemos la baja también de Cruz, que creo que no va a hacer este año el CERA. Bueno, veremos a ver cómo se da. Yo creo que es un campeonato que bien enfocado y bien organizado podría ser, entiéndaseme esto que voy a decir, una segunda división, digamos, sí. Si extrapolamos que el supercampeonato es una primera división, una muy buena segunda división. Bueno, pues yo creo que había que potenciarlo un poco por ahí. Me parece un pelín más escaso este año que el año pasado, pero vamos, ya te digo, hay rallies muy asentados como La Llana que la verdad que son perfectamente válidos para este tipo de campeonatos. Pasa que a priori le faltan nombres, luego veremos quién más lo sigue. Claro, pero claro. Es que el problema es la lista de inscritos, pero la lista de inscritos del campeonato, no de los rallies. Sí, porque un rally con 30 coches o 40 punteros. Yo puedo dar fe, porque lo sé, porque colaboro con la organización de La Llana, que va a haber una lista de más de 100 coches donde van a venir pilotos que luego a lo mejor van a estar en Canarias o en Sierra Morena probando, con lo cual te va a dar un toque muy chulo, y luego además algún español que va a correr el Mundial, que de momento no se puede decir, que también va a estar, claro, pero es que eso es la excepción, eso no es lo que va a ocurrir en el resto. Exacto, ahí voy. No sirve de nada. A nivel campeonato hablo siempre, ojo, no lo centremos en el rally particular. A nivel campeonato no te sirve de nada que ese rally sea espectacular si el siguiente rally tiene 30 coches. Yo recuerdo rallies de Teruel, creo que se llama, unas inscripciones que había que verlas. No sé, creo que habría que darle un pelín también una vuelta a ese tema. Hablemos por encima del Mundial, que ya ha empezado y aún no habíamos charlado del tema. ¿Qué te está pareciendo el arranque de este último año con la vieja normativa, con lo que ya sabemos y con una temporada en la que parece que Toyota vuelve a ser el dominador clarísimo, vamos, sin ningún tipo de duda? No, bueno, esto no es un mundial, esto es la Copa Toyota. Sí. Sabemos a ciencia cierta que va a ganar un Toyota, lo único es que... Falta saber cuál. Claro, saber cuál. Y luego me hace gracia, vamos a dejar claro que el chaval es buenísimo, hablo de Oliver Solberg, que es campeón del mundo de Borra de Cardos, que hay que andar para eso. Sí, la vuelta ha sido muy buena, sí. Sí, pero digamos que los rivales de este mundial son, voy a ser generoso, 3, que son Evans, Ogier y Solberg, no hay más. O sea, entre esos 3 van a repartir el mundial. Muy raro tendría que ser. Bueno, no, qué narices, no va a ser raro. No, es que no, es imposible que ninguna otra persona pueda luchar por el campeonato. Pues no metes a un Hyundai ahí ni borracho, vamos. Ni de lejos. Pero ni de lejos. Pero es que ni de lejos. Puede haber actuaciones puntuales que sean buenas, pero es que ahí, digamos, siempre se dice, no, están un peldaño más. No, esto están en el cuarto. O sea, en el cuarto está Toyota y en el bajo está Hyundai. Sí que parecen a día de hoy categorías ya diferentes. No, totalmente. Es que el campeonato del mundo está entre 3. Es que hay 3 pilotos que van a estar por el campeonato del mundo. Solberg, Ogier, que no va a correr todas las carreras, ojo a esta. Eso es. Y que encima empezó mal en Montecarlo, lo cual ya limita un poco sus opciones, y Solberg, Evan y Ogier, y se acabó. Porque además el caso de M-Sport lleva ya un par de temporadas que ni está ni se le espera y sigue con esa dinámica de más bien equipo de hacer dinero y facturar que de intentar estar ahí. Nada, y encima también de cara a 2027 no tienen pensado hacer equipo y demás. Bueno, pues
lo que hay, es lo que hay. Y a ver, bueno, el interés que tengamos en Hyundai es que ahora debuta Sordo en Portugal y bueno, a ver si Sordo, que es un piloto muy regular y siempre suele fallar bastante poco, bueno, pues nos puede dar la alegría con un podium. Yo creo que la estrategia de Hyundai tiene que ser el mostrarse sólido y pescar en río revuelto cuando lo haya. Sí, claro, pero no te puedes mostrar sólido con Neville, que te lía una de cada tres, o con Formó, que también está un poco irregular. Es decir, tú necesitas un piloto a tiempo total, no como solo a tiempo parcial, un piloto regular, y que te, digamos, ya no luchando por el podio porque es muy complicado, pero que esté arriba. Pero claro, si tu cabeza de cartel de cada 4 horas te la lían 3, pues también estás un poco fastidiado. Aparte ya que el coche sea, bueno, pues lo que es. Es un año de transitar en el desierto, hasta en 2027, Totalmente, que es muy incierto, además el 27 todavía a día de hoy, ¿eh? Pero totalmente. Y bueno, mira, te voy a decir una cosa, esto es totalmente una declaración de cuñado la que te voy a hacer, ¿eh? Pero conociendo cómo funcionan las cosas, porque la gente tiene una idea preconcebida en el 2027, va a haber 10 marcas, va a haber 60 coches. Olvídate, en el 2027 va a ganar Toyota, sí o sí. Olvídate, totalmente de acuerdo. Ya te lo digo ahora mismo. Cuando vayan los demás a acabar de poner la última barra en el coche, tiene Toyota rodado 7.000 kilómetros en todo tipo de superficies, que se olviden. Es decir, si piensan que en el 2027 se va a abrir el abanico de posibilidades, tengo una muy mala noticia para ellos. Y que además tampoco de momento el cambio ha hecho que, yo qué sé, ¿no? Digo, Skoda, bueno, que tiene un Rally 2 muy bueno, pues que diga, bueno, pues voy a dar el salto porque a lo mejor me compensa, o yo qué sé, o llegue Renault, que tiene todos los saltos menos el Rally 2, diga, oye, pues mira, es que no se está produciendo esto. Es que yo creo que bueno, no quiero hacer sangre aquí, pero es que yo creo que se equivocaron de camino total y absolutamente con la reglamentación de 2023. Mira lo que tenían fácil, ¿eh? Tenemos X marcas en Rally 1, tenemos X marcas en Rally 2 por 3, es decir, hay igual 4 veces más marcas en Rally 2. Bueno, vamos a potenciar un poco los Rally 2, darles un pelín de aerodinámica, darles un pelín más de turbo y demás, y ya está. Y tienes 4 o 5 marcas que tienen coche. De esta manera, yo no entiendo cómo va a ser eso, pero vamos, sin saber lo que va a haber y cuántos coches va a haber, yo digo que en el 2027 va a haber un Toyota. Ya para terminar, que tenemos de nuevo a Alejandro Cachón junto a Borja Rozada en el Mundial de Rallys. Han confirmado su programa, entre comillas, porque sí que han dicho que van a estar en Canarias y en Croacia, pero de ahí en adelante no lo van a decir por el tema de los rivales que pueden copiar estrategias. Bueno, yo esto es una tontería como un piano, no por ellos, sino porque yo lo de que pueda ser campeón también del WRC2 y medirte con los mejores en todas las pruebas, porque algunas van, no van, eso me parece una comedia. Pero más allá de eso, que bueno, que tienen de nuevo un programa que sacan adelante y que van a estar ahí peleándolo ante como siempre, pues los cocos, ¿no?, de la categoría. Yo creo que, voy a rajar también aquí, yo creo que Alejandro ya parte con desventaja con el resto, porque me parece total y absolutamente inconcebible que probablemente uno de los 2-3 mejores pilotos en asfalto del World Rally Car 2 no empiece en Monte Carlo. Es algo que no me entra en la cabeza a mí personalmente. Supongo que sea temas de haber cerrado contratos y demás, pero es que Alejandro Cachón tenía que haber corrido Monte Carlo sí o sí, no cabe otra. Sí o sí. Y entonces ya podríamos, supongo que si hubiera corrido Monte Carlo, o sea, sé que no le gusta mucho Monte Carlo, pero es igual, con su capacidad en asfalto, lo demostró en Japón, yo creo que, y bueno, viendo este Monte Carlo, que también fue como fue, yo creo que era una cita fundamental para él. Luego, bueno, vas a ir a Suecia, que no tienes nada que oler, que bueno, supongo que sea de cara a futuro, pero no sé. Claro, yo no soy nadie, yo soy un inútil de breves, pero yo, por ejemplo, el dinero destinado a Suecia lo hubiera destinado a correr un regional en Canarias antes de Canarias, lo hubiera destinado a correr un rally antes de Croacia en Croacia. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, claro. Sí. Hubiera destinado ese dinero para esas cosas, pero como yo no soy el que manda, yo vivo otra cosa. De todos modos, el programa de Alejandro y de Borja, a ver, tampoco hace falta ser muy listo para imaginarte cuál va a ser. O sea, al final... No, vamos, es que no hace falta... o sea, vamos, poco hay que saber. Tienen que correr todas las de asfalto y luego las de tierra que conocen, no hay más. Es que es así, es que no hay más, claro. Y yo no sé cómo será el programa económicamente respaldado, pero bueno, no puedo decir. Yo creo que sí, el coche va muy guapo decorado y todo eso que tú me quieras contar, y va con Teo Martín lo que tú quieras. Pero detrás de todo eso tienes que tener un respaldo de 2 carreras, ¿entiendes, maestro? Choco 2 carreras y voy a tener la misma infraestructura, y yo creo que, ojalá que me equivoque, pero no sé si puede ir justo. Es una presión extra para Alejandro, que no estás corriendo con una presión extra y que no van a tener los de Lancia, que no va a tener Griasin, que no va a tener los demás. Le importa 3 narices dejar 7 coches tirados ahí, que luego va a tener el siguiente rally otro carrera. Pues Alejandro corre con esa presión extra, que yo creo que es para él no le ayuda, pese a que sea un tío pues sumamente solvente, como se ve cada vez que se va a carrera. Ya la última que te voy a hacer antes de despedirte, que ya ha dicho Teo que en 2027 tiene un Rally 1.
Bueno, mi respuesta a eso es que yo soy un vaqueiro. Entiéndase, después de lo que hemos hablado. Entiéndase, cada uno que entienda esta respuesta como la quiera. Sí, eso. También te voy a decir otra cosa, en función a la reglamentación del 2027, es que puede tener un Rally 1 cualquier piloto asturiano, casi. Bueno, es que puede hacer un Rally 1 Roberto Méndez. Ahí te voy. Tú vas ahí con no sé cuántos eran, 350. Oye, tengo aquí 350, toma, hazme un Rally 1 y ya está. Claro. O sea, no es como hasta ahora que dependías de Toyota. No, ahora si le llevas los fierros a Roberto Méndez, te hace uno. Y hablamos de Roberto Méndez porque está haciendo claro. sus vehículos hace tiempo, sus N5, y bueno, pues porque a lo mejor es más fácil que alguien como el que está de esto, pues te lo haga, pero vamos, que habrá más casos. Además, si no me equivoco, es uno de los preparadores autorizados para fabricar. Correcto. Esto te lo hablo de memoria, No, pero creo que estabas allí. Estás en lo cierto, sí. Claro, pues entonces no falta que sea Alejandro Cachón, puede, yo qué sé, Rodolfo Suárez, oye, quiero un Rally 1, y Rodolfo Suárez corre con un coche, y claro, corres con un Rally 1, pero un Rally 1 hecho aquí, supongo, cógelo con pinzas esto, que no sea exactamente igual que el Rally 1 que te vaya a hacer Toyota. Ya te lo digo yo de antemano, por eso digo que me parece que la emoción en el Mundial de Rallys en el 2026 y en el 2027 va a ser escasa. Por terminar, ¿qué te esperas del año en Asturias? Bueno, pues me espero otro campeonato con gente rápida. No sé, Ordóñez, cuántas pruebas va a hacer de aquí del campeonato de Asturias, pero bueno, tenemos La primera seguro que sí, porque... Sí, bueno, ya sí. A ver, eso sí, vamos, y yo espero un gran rally, y también te lo digo, en cuanto a inscripción, yo supongo que Redondo, bueno, ya sabes cómo trabaja, y espero que nos traiga algún pastelito por ahí para ver, y bueno, sobre todo, lo que va a haber emoción siempre es en el segundo peldaño. No se me entienda de manera despectiva esto, entiéndeseme la gente de los bueno, los que no corren con un Rally 2, está claro. Los que no corren un Rally 2, exactamente. Ahí va a haber también, yo creo que una lucha muy guapa, como hay siempre, y nada. Lo que sí creo, y esto probablemente me mate en cuanto lo diga, es que creo que hay una sobrepoblación de pruebas. También estoy de acuerdo. Que es alucinante. Es alucinante, pero bueno, está así montado. Y si hay coches para llenar estas listas, pues para adelante. Pero yo creo que, no sé, me parece que hay una El otro día en la asamblea, que fuimos a la asamblea y tal, se comentaban estos temas. Por cierto, recuerdo a la gente, esto es un recordatorio para la gente en general, que una asamblea se puede ir de oyente. Vas, presentas tu solicitud para entrar como oyente, que había varios, y escuchas lo que pasa en la asamblea para así evitarte decir sandeces en redes sociales. ¿Qué pasa? Que te tienes que comer igual 3 horas de un sábado allí, pero bueno, por lo menos sales informado. Esto es una nota general para todo el mundo que quiera asistir a una asamblea, que puede existir, sin problema alguno. Mira, te voy a dar un dato que lo tenía aquí contado. Quitando las subidas y quitando, por ejemplo, el Ecorrally de Llanes, o el Duelo de Traseras, solo contando rallies puramente de verdad o tramos de tierra o rally sprints, tenemos en Asturias casi 30. Pues mira. Si son 48 fines de semana, pues... Y no cuento subidas, insisto, que también son otras 8. Sí, claro. Quitas 48 fines de semana, quitas que enero y febrero no hay nada, quitas que en agosto hay poco, ¿dónde tienes todo? Tuvimos un momento, y esto también va a ser muy impopular, tuvimos un momento muy bueno que fue la pandemia, la gente que aprovechó la pandemia hizo mucho dinero y organizó las cosas bien. Nosotros tuvimos la oportunidad de, en ese año de pandemia, reorganizar calendarios y dejarlo de manera que fuera un poco más llevadero, pero no se hizo, y ahora pues mira, tenemos un hasta marzo que hay un rally sprint y un rally, y unos tres últimos meses que bueno, pues no hay rallies o rally sprints un martes porque no cuadra. No, pues tienes toda la razón del mundo. La verdad que en este año hay muchas cosas por mejorar en general, tanto en el tema de los calendarios en Asturias, como lo del Mundial, como lo del Super C. A nivel de calendario en Asturias es imposible mejorarlo, porque bueno, lo explicó Márquez, tiene una serie de imponderables, no dependemos de nosotros solos, también dependemos de la Guardia Civil, de pruebas de ciclistas, de carreras pedestres, de un sinfín de cosas que no dependen de nosotros. Es decir, el calendario es complicado y encima nadie se quiere mover a febrero, cosa que me parece un error gordísimo que nadie quiera moverse a febrero, porque en el momento que tú seas la primera prueba de algún campeonato, vas a tener una lista cojonudísima, como siempre pasó. Pero bueno, esto funciona así que nada, hay que trabajar con ello. Pues nada, Manolo, gracias como siempre, estamos de vuelta y bueno, hablamos ya la semana que viene. Un saludo, Martín. Café Neo en Tito Bustillo y Marquina en calle Asturias, tu punto de encuentro para disfrutar de nuestras tortillas de sabores en Oviedo. Te volverás loco. La mayor variedad de tortillas en Oviedo, el loco de las tortillas.
¿Sabías que tienes en el centro de Oviedo el primer y único supermercado de productos asiáticos de la capital? Aimacato, tu supermercado de productos asiáticos de confianza en Oviedo. En calle Asturias 18, con comida casera asiática elaborada cada día. Aimacato, alimentación asiática y atención personalizada junto a tu casa. Nikita Mazepin, Karun Chandok, Heikki Kovalainen, Narai Kartikeyan, Vitaly Petrov, Nelsinho Piquet. Ellos no eran muy buenos en lo suyo. Nosotros sí lo somos en lo nuestro. Tus soluciones digitales, marketing y publicidad. Calle Alejandro Casona 30, a pie de calle, Barrio de la Hería, Oviedo. Estación de servicio El Arroyo. Te ofrecemos el mejor servicio de combustible y un lugar donde comer, beber y disfrutar. Ahora, además, todos los grandes eventos deportivos en pantalla gigante. La Liga, la Premier, la Champions, Fórmula 1, MotoGP. Estación de servicio El Arroyo para comprar, comer y beber. Estación de servicio El Arroyo. Autovía Minera, salida 19, Ferrera, Siero. Mucho más que gasolina. Sintonía de Fórmula 1 porque arrancó este pasado fin de semana con esa victoria de George Russell que contamos en directo en Radio Asturias en el primer Gran Premio que hemos contado aquí en esta casa con Fer Ochoa y con Chus Catalán. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Martín. Bueno, hemos tenido Gran Premio, victoria para Mercedes, doblete, pero nos estrenábamos. ¿Qué tal el debut? Bien, bien, yo creo que fue divertido, por lo menos nosotros nos pasamos bien, la carrera un tanto... tenemos que ir haciéndonos a esta nueva Fórmula 1 que puede propiciar situaciones de carrera que, en principio, van a ser un tanto curiosas con respecto a lo que estábamos acostumbrados. Vamos por partes. Empecemos hablando de lo que le ocurrió a Oscar Piastri, que es lo más llamativo del fin de semana en cuanto al hecho de que es un piloto local, es la vuelta justo antes de pararte para la salida. Una zona un poco llamativa, parece que frena, que se va un poco pasado, que pisa demasiado el piano, le escupe hacia afuera, pero quedar fuera en el Gran Premio de tu casa, con opciones incluso de a lo mejor, quién sabe, pelear por el podio. Y de esta manera es terrorífico, ¿eh? Bueno, una decepción tremenda para él, un chasco enorme, también para todos los seguidores que había en las gradas del circuito de Albert Park. Desde el equipo McLaren, Andrea Stella dice que hay tres factores. Por un lado, ruedas frías. Acababa de salir, como bien dices, de la calle de box y todavía no había hecho casi ni la mitad del circuito. Subirse a un piano con ruedas frías, que no tiene la misma rugosidad que tiene un asfalto, y un tercer aspecto que es que la entrega de potencia, aunque fuera despacio en aquel momento, a veces es imprevisible si no la tienes bien regulada con la programación informática de esa entrega de potencia. Entonces, claro, en cierta medida yo creo que Óscar, no voy a decir que fuera totalmente relajado, pero sí iba confiado y se encontró con un par de entrega de potencia al reducir marcha para la curva y volver a dar gas, que no se lo esperaba. Rueda fría encima de un piano, salió disparado al lado contrario. El problema es que esto lo hemos visto ya más veces. Algo parecido, le ha ocurrido a Verstappen, cosas en las que la entrega de potencia o la parte eléctrica le juega una mala pasada al piloto que no está acostumbrado a que le ocurran estas cosas. Sí, en el caso de Verstappen en la calificación fue eso. El sistema informático estaba, digamos, en cierta medida mal, hizo unas lecturas erróneas de las revoluciones del motor. Al hacer esas lecturas erróneas que no tenían nada que ver con la realidad, interpretó que había un problema y el motor eléctrico entró en modo error. El sistema informático dictaminó que entrara en modo error. Es como si bajaras una marcha sin hacer doble embrague. De repente las ruedas no es que se bloqueen del todo, pero llega un momento que reducen mucho su velocidad. Es como si tiraras una especie de freno de mano, y entonces salió disparado hacia las protecciones. Esto lo que quiere decir es que hoy por hoy esta nueva tecnología 50-50, 50% de entrega de potencia por parte del motor de combustible y 50% de entrega eléctrica no la tienen por la mano en la mayoría de los equipos, y creo que esto es cuestión de diferentes carreras el que lo vayan ajustando.
En cuanto a lo que se refiere en sí el Gran Premio, doblete de Mercedes, que la verdad que mostró un ritmo muy bueno tanto en quali como en carrera. Es cierto que salió muy bien Leclerc y consiguió ponerse delante, hubo intercambio de adelantamientos con George Russell, pero en cuanto se vio que había que tirar de verdad de ritmo de carrera, en ningún momento fue capaz Ferrari de acercarse al ritmo de Mercedes, a pesar de que los duros que tenía eran ya mucho más viejos que los que montó Ferrari. Sí, hicieron un cambio de neumáticos con el primer Virtual Safety Car. En cierta medida podíamos esperar que hicieran una segunda parada, no la hicieron. Lo que ha demostrado Mercedes es que hoy en día tienen un monoplaza muy completo, un monoplaza muy bien equilibrado. Han llegado mejor preparados que ningún otro equipo, independientemente de que sean suministradores de motor. Ellos sacan mucho más partido a eso que estamos hablando, de esa conjunción de potencia del motor de combustible y el motor eléctrico. Y después, por otro lado, la manera en que el monoplaza se asienta en la pista les propicia hacer una degradación muy correcta de los neumáticos y que en cierta medida pues puedan hacer lo que hicieron en este Gran Premio, una segunda parte después del cambio de ruedas y de ponerlas duras, que bueno, nos sorprendió a todos la longevidad que lograron obtener. Lo que pasa es que en la carrera llegó a ir al frente Leclerc y luego también estuvo detrás del Hamilton con la parada en boxes de Mercedes. Y lo que sorprende un poco es que no hayan querido replicar la estrategia de Mercedes, al menos con uno de los dos, porque quién sabe si a lo mejor parando Hamilton o parando Leclerc y copiándoles es capaz de inquietarles al final de carrera. Se vio que con el estirar el stick no lo hicieron, a lo mejor copiándoles, al menos con uno, pues te aseguras que puedes pelearlo. Fred Vasseur, el capo máximo de Ferrari en el muro, comentó que ellos tenían previsto hacer esa parada para cambiar neumáticos con el segundo Virtual Safety Car. Pero como Valtteri Bottas abandonó con su Cadillac a la entrada de la calle de boxes, se cerró la calle y entonces ahí tuvieron que abortar, ¿no? Con respecto a lo que comentas de sacrificar, entre comillas, a uno de sus pilotos a que hiciera una estrategia diferente, aunque seas Fred Vasseur, para el buen ambiente del equipo es muy complicado decir a uno de tus pilotos que hagas una estrategia diferente al otro, ¿no? En la época en que Carlos era el compañero de Leclerc... Lo hubiesen hecho seguro. Sí, porque el sacrificado siempre era Carlos, ¿eh? Pero ahora con Hamilton, que fue Fred Vasseur el que lo ha llevado a Ferrari, y con un Hamilton que ha demostrado en este Gran Premio y por sus declaraciones y su, manera de expresarse, está contento con esta Fórmula 1. Quizá él y los dos pilotos de McLaren son los que menos quejas han manifestado al finalizar el Gran Premio con esta nueva Fórmula 1. Charles Leclerc se mantiene en un estado intermedio, aunque también en el prepodium tenía una cara risueña, estaba, más alegre todavía que el propio ganador, que George Russell, ¿no? Entonces él se mantiene en un término medio y dice que prefiere más emitir una opinión en el momento que se lleven disputados más grandes premios, porque la cuestión de cómo recuperas la energía y cómo entregas esa energía va a depender muy mucho de las características de cada circuito. Y Albert Park, no lo olvidemos, incluso en temporadas anteriores, es como Mónaco, son circuitos atípicos, no es la norma general del campeonato. Un Leclerc que además decía que, por ejemplo, el tema de los adelantamientos, que ahora te preguntaré, era un poco artificial la forma en la que se producían y que bueno, pues que todavía lo que tú comentabas, ¿no? No tenía claro si le gustaba del todo o no, pero sí que se mostró algo reacio, sobre todo a la artificialidad, a lo artificial que eran las... Sí, él dice que es como estar jugando al Mario Kart cuando encuentras un bonus y te da un extra de potencia, ¿no? Pero mira, en las redes sociales mayoritariamente se está argumentando que es una Fórmula 1 muy artificial y que realmente es como ver un videojuego, ¿no? Yo no comulgo con eso, o sea, quiero decirte... ¿A ti te ha gustado? A mí me gustó. A mí me gustó, lo comenté el domingo y sigo diciendo que tenemos que esperar un poco. ¿Pero no te parece, Chus, por ejemplo, que cuesta mucho entender sí. Ver cómo, por ejemplo, un piloto va en recta y de repente pierde velocidad punta, que eso lo hemos visto en la carrera, cuando un piloto está ganando energía, cuando la está gastando, porque no se explica de momento ningún grafismo bueno de la Fórmula 1? Es una Fórmula 1 donde ya no es la Fórmula 1 de antes, se corre diferente y ya no se corre yendo al límite. Ya, pero hay que adaptarse a lo que en estos momentos la Federación Internacional de Automovilismo y después Liberty Media, como digamos gestor económico, yo honestamente quieren. Creo que no pensaban que iba a ser tan
radical lo que está ocurriendo. Sí lo tienen pensado. Mira, vamos a ver, vamos por partes. Primero, sobre la carrera. Yo ya lo comenté en la propia retransmisión. A mí me gustó ese grado de, digamos, de vitalismo que vimos al producirse el Gran Premio, y después no coincido con que sea fácil adelantar. La cuestión es que todos los pilotos tienen que hacerse a un nuevo sistema de pilotaje. Ya no es el antiguo, ya no es el que llevan, digamos, practicando desde que se iniciaron en el karting, en el que frena más tarde y acelera primero es el que tiene más opciones, ¿no? Ahora tienes que jugar con toda la tecnología que tienes a tu disposición. Pero por otro lado, hemos visto riesgo. Charles Leclerc devolvió adelantamientos a George Russell por la parte sucia, tomando riesgos, saliendo de la trazada. Eso implica pilotaje. Bien, después, sobre lo que me comentabas, para nosotros espectadores va a resultar durante un tiempo difícil de comprender, vale, igual que a la propia realización le resulta difícil de comprender, porque hemos visto pocos grafismos para lo que sería necesario, y hemos visto también muchas distracciones con respecto a determinadas fases de carrera y otras posiciones que no fueran las centradas en la cabeza. A todos nos llevará un tiempo comprenderlo. Y ahora vamos a la segunda, esa parte que me comentabas. Declaraciones recientes de Nick Tombazis, que antiguamente fue director técnico de Ferrari y ahora está al frente de todo esto, dicen que están abiertos a lo que les están sugiriendo los equipos y que ellos ya tienen determinados cambios pensados, pero lo mismo, van a esperar a que se dispute el Gran Premio de China, que ya va a ser más definitorio de cómo hacer toda la gestión de la energía y entregar esa energía en un circuito, entre comillas, más estándar, y tienen capacidad de reacción junto en combinación con los equipos para ponerlo en práctica ya desde el tercer Gran Premio en Suzuka, en el Gran Premio de Japón. Bueno, yo soy más crítico. O sea, es verdad que hay que verlo más carreras, estoy de acuerdo contigo, y seguramente no. Va a haber cambios al 100%, pero a mí me parece que la Fórmula 1 tal y como la conocimos ha muerto, o sea, que ya no se parece nada a lo que era antes, donde realmente veías como el piloto de detrás sufría, se tenía que acercar, se arriesgaba, frenaba tarde, salía con una trazada mejor o peor y arriesgaba para hacer un adelantamiento. Creo que hoy en día adelantar es gratis, prácticamente, es demasiado fácil, y que además la parte eléctrica es muy complicada de gestionar por los pilotos, donde la Fórmula 1 de por sí ya es compleja, con muchos parámetros que tocar en ese coche que no somos ni conscientes. Añadirles algo más como la parte eléctrica, yo creo que ya va en contra de la naturaleza de la propia competición. Bueno. Si quieres electricidad, tienes algo que se llama Fórmula E. Ya. Y si quieres meter un push eléctrico, busca un término medio entre lo actual y lo que existía. Y está muy bien que pueda recuperar energía, pero va contra natura que para recuperar energía puedas levantar un pie de un acelerador. Una de las cosas que dijo Nick Tombazis en declaraciones del lunes es que están contemplando el variar la entrega de potencia de 50%. A ver, claro, los actuales motores V6 turbo están subalimentados. Me explico. La cantidad de combustible que se puede inyectar en la cámara de combustión está por debajo de lo que esos motores podrían resistir a la hora de hacerla detonar, a la hora de generar la explosión. Están por debajo. Vamos, que quieren cambiar que el reparto, en lugar de ser 50-50, sea 70-30. Efectivamente, eso es, que la entrega de potencia del motor de combustión sea más elevado que el de la parte seguramente eléctrica. Sería el camino intermedio que yo te decía antes. Vale, efectivamente. Por eso te digo que este reglamento no es inamovible. Este reglamento es una prueba. Entonces hago prueba, error, modifico. Entonces él está muy seguro de que tienen ideas que van a poner en práctica en combinación también con lo que recogen de los equipos, porque también los equipos están muy perdidos, ya no es los pilotos. Habrás visto, imagino, un vídeo de Max Verstappen llegando a la salida donde dice que no pudo cargar las baterías. Efectivamente. Es que es terrible. Y es que además hay otro aspecto, que es que tú tienes que cargar el turbo en la salida, y hemos visto monoplazas como por ejemplo el de Lawson, que prácticamente se queda clavado y Colapinto tiene que hacer una escapada pegado al muro por la derecha. Que no se queda clavado, lo que pasa es que tú haces esa salida en bici y sales antes que el coche. Por eso te digo que prácticamente se quedó clavado porque no tenía empuje en el turbo suficiente para salir, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay muchos aspectos. Los equipos tienen que tener por la mano la tecnología para sacar el máximo rendimiento a estas nuevas unidades de potencia. Los pilotos también tienen que tener mucho más por la mano y modificar todos los parámetros que hasta la actualidad tenían en su manera de pilotar, sus automatismos, tienen que adaptarlos a los nuevos automatismos que tienen que crear. Y todo eso va a llevar un tiempo. Mira, con respecto a lo de que sea o no sea Fórmula 1, vamos a ver, Martín, cuando se instauró el efecto suelo, entre el porpoising, entre el inestimable efecto que daba el difusor,
que generaba aire sucio para la parte trasera y los monoplazas no podían ni acercarse porque si no te cargabas tus neumáticos y tal. Yo creo que ahora lo que hemos visto es que los monoplazas son más ágiles, son más reactivos y todo es cuestión de tiempo. Vamos a ver, en la Fórmula 1, desde que se instauró en los años 50, en que teníamos aquellos monoplazas con unos motores enormes y unas ruedinas de nada, y después, unos años más tarde, llegó Cooper e hizo un monoplaza prácticamente pegado al suelo con unas ruedas de menor diámetro. Después se instauraron los primeros alerones. Siempre hubo críticas, siempre decían, esto ya no es Fórmula 1, forma parte de la evolución. Y mira, con respecto, atiéndeme un momentín, mira. Cuando llegó el primer motor turbo y ya los motores dejaron de ser de 8 o 12 cilindros, todo gasolina y tal, hubo peros al motor turbo. Y después el turbo hemos visto que se adaptó a la producción en serie con éxito y con fiabilidad en muchos vehículos. Entonces, la Fórmula 1... Pero estamos tocando, Chus, un tema que todavía ni siquiera está tan claro que vaya a ser así y muchas marcas se desmarcan de que vaya a ser así. Y hablo de la parte eléctrica. Están queriendo meter la parte eléctrica calzador en una competición que va totalmente en contra de la parte eléctrica, porque nunca fue así. Para eso, insisto, se creó una Fórmula E que tiene sus seguidores, porque supuestamente luego esto se va a llevar a la calle. Pero luego resulta que ves a marcas que están ahora yendo hacia atrás con la parte eléctrica y diciendo que vuelven a la combustión. Pero no la están quitando del todo de la producción. Pero no Audi sigue produciendo, BMW sigue produciendo. Una norma que va en contra del común de la gente que compra coches. Sí pueden producirlo porque políticamente la Fórmula 1 quiere llegar en el 2030 a una emisión cero de carbono. Ahora, que es que no cala en la gente. Bueno, atiende, dale tiempo. Solo tienes que ver los comentarios que hubo después del Gran Premio. Sí, pero por una sola carrera hay gente muy impaciente y hay gente que a lo mejor en una primera instancia es reacia a los cambios. Pero yo estoy diciéndote que con respecto a lo que vimos las temporadas anteriores con el efecto suelo, a mí dame esto. El efecto suelo era un coñazo. O sea, no podían acercarse los monoplazas. Solo podías adelantar cuando tú tenías unos neumáticos en mejor estado y el de delante le desfallecía. Por eso hablo de un término medio. Bueno, pero el término medio lo van a lograr, Martín. O sea, es el primer Gran Premio de una nueva normativa. Hombre, vamos a darles un poco de margen a que la afinen, lo van a lograr. Y después hay una cuestión. No se trata solo del interés de las marcas, que sí, cuentan mucho. Es también el interés que tiene Liberty Media por expandir todavía más globalmente la Fórmula 1 y que sea aceptada en determinados países, donde en cierta medida a lo mejor son más proclives a que esa electrificación está ahí. Con respecto a lo que dices de la Fórmula E se ganó su espacio y lo está consolidando, se está consolidando. Puede gustarte más o no la competición, claro, sí, vale, pero quiero decirte, ese terreno ya no lo puede ocupar la Fórmula 1 porque la Fórmula E se lo ha quitado. Pero no vayas hacia él. Sí, vete hacia él, porque vamos a ver, no estamos entrando en una electrificación absoluta, estamos entrando en una hibridación que también en cierta medida es lo que están aplicando muchos fabricantes chinos, que en estos momentos con el automóvil absolutamente eléctrico van mucho por delante de los americanos y de los europeos. Pero también hay automóviles chinos y europeos que son 50-50, motor de combustible y parte de recuperación de energía. Sí. Entonces, vamos a ver, no está la Fórmula 1 totalmente fuera de lo que es la tendencia del vehículo de calle. Entonces, sigo diciendo, no podemos ser impacientes, no se puede ser categórico. Yo que ahora estoy a favor de este cambio, si veo más carreras y veo que esto no se afina, tendré también mi punto crítico sobre lo que vea que me parece criticable, pero actualmente lo que vi en el Gran Premio, la salida, la manera de adelantar, la viveza, ¿tú te acuerdas antes? El Gran Premio era la primera vuelta, ver la posición que podías ganar y después el trenecito hasta que te daban el DRS o los neumáticos empezaban a desfallecer. Y ahora, por ejemplo, vimos, no sé, fue algo... Por eso digo, Chus, que la clave para mí es un punto medio entre lo que acaban de imponer y lo que había antes. Ya, pero es que lo van a encontrar. Bueno, ojalá sea así. Esa pero es como de momento va la primera carrera de una normativa que, que han parido hace años ya. y no, ha sido... Ojo, ojo, a ver, los coches llevan tiempo planificados. A ver, sí, lo que es la unidad de potencia, lo que es la aerodinámica. Claro, o sea, atiende. Esto no lo piensan de ayer para antes de ayer. Y puesta en pista, ¿cuánto tiempo lo vimos? Bueno. Los entrenos de Barcelona, que prácticamente solo valieron para comprobar la fiabilidad, y las 2 semanas con 3 días cada una en Bahrein. Entonces, a ver, si no puedes hacer pruebas en pista, si todo tiene que ser una prueba virtual, realmente los primeros grandes premios de la temporada va a ser probar, van a ser jornadas de test.
No sé, yo esperaba otra cosa, y como yo mucha gente. Bueno, pues oye, con el chico, tiempo lo que acaba ocurriendo. No, yo quiero decirte por que nombres propios. Te pregunto por tengo paciencia para ver qué depara esto. Te pregunto por Aston Martin. Pudo terminar, entre comillas, la carrera Lance Stroll, no la pudo terminar Fernando. Ambos se retiraron, volvieron a box, salieron para hacer unas vueltas. En el caso de Lance Stroll, como su retiro inicial fue más tarde, pues al volver pudo acabar. Por eso digo que entre comillas lo de terminar. Y Fernando no pudo terminar esa carrera. ¿Qué te ha parecido el Gran Premio de Aston Martin viendo la cantidad de problemas que han tenido durante los últimos 2 meses? Bueno, pues prefiero ver el vaso medio lleno, con, digamos, las informaciones alarmistas que se llevaba al Gran Premio de que prácticamente no tenían piezas de recambio, que no iban a poder rodar, que iban a hacer forfait, que, vamos, quiero decirte que iban a estar ausentes del Gran Premio. El que finalmente pudieran a trancas y barrancas rodar, salir a la carrera, hacer kilómetros, probar diferentes soluciones. Honda llevó para mitigar la vibración del motor afectando a las baterías, llevó 5 soluciones. Fueron aplicando diferentes soluciones en los 2 monoplazas. 2 resultaron eficaces. Suponen también esas soluciones un aumento de peso a todo el conjunto que no le favorece a Aston Martin porque está lejos del peso mínimo, ¿no? Fernando también manifestó al final de carrera que les falta potencia y que Honda puede estar contento con la reducción de las vibraciones que llegan a la batería, pero que todavía las vibraciones que llegan al chasis son evidentes y se notan. Honda manifestó que, preguntado Lance Stroll, él evaluaba, sin tener datos técnicos, sin haber consultado sensores ni nada, que la percepción que él tenía de las vibraciones en el chasis se había reducido prácticamente a la mitad, ¿no? Pero Honda dice que en el Gran Premio de China van a tener que seguir trabajando en este aspecto y van a poner una serie de sensores para evaluar numéricamente cuánto se ha reducido. Porque te quiero decir, con las expectativas que había, ni tan mal. Hicieron kilómetros, se lo tomaron como un Gran Premio no de correr, sino de seguir haciendo test, y después también, por precaución, retiraron el material para que no sufrieran exceso, porque es lo mismo que van a tener que utilizar en China. ¿Para cuándo esperas una solución? Y cuantificándolo, ¿cuánto crees que se va a solucionar esta temporada? Vamos a ver. Yo, para que el monoplaza empiece a rendir algo, lo fío para después del verano, para después del parón veraniego. ¿Y tú qué sensación tienes en este 2026? ¿Que lo máximo que puede alcanzar Aston Martin Honda es? A ver, si pueden estar peleando cerca de la zona media... O sea, entrar en Q2. Eso. Q3 ni tocarla. Es que quiero decirte que hay una limitación muy grande para un motorista que acaba de llegar, que es el límite presupuestario que tienen. Los demás llevan un terreno ganado que Honda no lo tiene. Independientemente del equipo que Japón... Hay que recordar que pueden cambiarlo el motor cada ciertos grandes premios, digamos. O sea, sí, si están muy por debajo del rendimiento del exactamente. resto. Pueden cambiar al 6º Gran Premio, al 12º, o sea, a los 12 grandes premios, o a los 18 grandes premios. Va de 6 en 6 porque hay 24. Ya 2027. Claro. Hay una cuestión. Según está evolucionando todo el conflicto que hay con Irán, Israel y Estados Unidos, cada vez son más las voces que apuntan a que hay 2 grandes premios que no se van a celebrar, que serían el 4º y el 5º, que son Bahrein y Arabia Saudí. Si esos 2 grandes premios no se celebran, no cuentan para esos 6 primeros grandes premios. Hay que ver si lo reemplazan, que es la duda que queda. Queda por ver, pero creo que en estos momentos, sin que haya nada oficial, se barrunta más que se va a hacer un lapso para que los equipos puedan seguir trabajando y que se aplacen esos grandes premios más hacia el final de temporada, que se pueda encajar en el calendario y que ya esté más consolidada una hipotética paz, resolución del conflicto. Entonces, vamos a ver, esos son los rumores que había desde el lunes, ¿no? Nada oficial, nada confirmado. En cierta medida tiene su lógica, porque tal como están en estos momentos los equipos que están tratando de tener por la mano toda esta nueva tecnología, y si les dan ahí un mes de descanso para que puedan, entre comillas, el descanso de viajar y de tal y cual, para que puedan todavía afinar mucho más sus sistemas informáticos y su manera de trabajar con las unidades de potencia, no le va a venir mal a la Fórmula 1. Otro nombre propio, Williams con Carlos Sainz, que también ha demostrado que tiene problemas. Le pasó en la quali, le pasó en los libres y en carrera tampoco consiguió tener
digamos, un buen ritmo, porque se quejaba sobre todo de la aerodinámica activa del coche, la parte delantera. Sí, tuvo problemas con el sistema de cierre del alerón delantero. Es muy importante esto. Una de las cosas que comentó Carlos muy interesante es que en el momento que pones horizontales el alerón delantero y sales del vehículo por el que vas detrás y tienes rebufo, según sales, creo que te pega un subviraje el monoplaza tremendo. Al no tener carga aerodinámica delante, hay que estar muy atento y eso hay que controlarlo, ¿no? Después, otra cosa que él experimentó persiguiendo a Colapinto es que si tú vas detrás de un monoplaza y ese monoplaza hace el cambio de dirección que tiene permitido, tú automáticamente es como si te encontraras un muro delante, en el sentido de que aunque pongas el alerón delantero y el trasero horizontal, el aire te frena, no tienes el efecto del rebufo de absorción. Eso es lo que él saca de positivo. Les falta carga aerodinámica, tienen exceso de peso y independientemente a ese problema de accionamiento del sistema de aerodinámica activa en el alerón delantero, están muy disconformes todos los equipos clientes de Mercedes con la información que les están dando para el manejo de las unidades de potencia. Me explico. Hasta el año pasado, Mercedes, y lo dice también McLaren, no solo lo dice Williams, Alpine está en un término medio, ya te explicaré por qué. McLaren dice que el trato que tuvieron por parte de Mercedes como motorista cliente el año pasado, en que estaban en la lucha con Red Bull y Max Verstappen, fue increíble. Pero este año la información les llega con cuentagotas y aunque dentro del equipo tienen a los técnicos de Mercedes, no les están dando toda la información. Y Jeff Bowles, responsable máximo de Williams, que viene de Mercedes y sabe cómo funcionan las cosas, con paños calientes para no entrar en conflicto con su amigo Toto Wolff, dice que sí, que no están siendo tan diáfanos como eran hasta la temporada pasada y se están guardando algo para ellos. La diferencia es que el año pasado no podían pelear por victorias, entonces les compensaba que McLaren ganase porque llevaba un motor Mercedes, y este año, como están viendo que van a ser campeones del mundo, pues cuanto menos les den a los demás, dándoles lo justo, pues van a ganar y ya está. Ahí les he dado, eso es. Y con respecto al Alpine, te comento, en estos momentos casi el 25% de las acciones del grupo Alpine están en manos de un fondo de inversión norteamericano. Ese fondo de inversión reúne pues a digamos compañías que hacen seguros de jubilación y tal igual. Vale. Ese tanto por ciento es el que quiere comprar Christian Horner con una serie de inversores para entrar en el grupo Alpine. Pues la última rumorología apunta a que Mercedes y Toto Wolff están pujando para hacerse con ese tanto por ciento y bloquear la entrada o la vuelta de Christian Horner a la Fórmula 1. Recordarás que en la retransmisión comentábamos sobre Toto Wolff y las luchas y piques que tiene con Christian Horner, ¿no? Entonces, Alpine no se queja de la motorización Mercedes. Se escudan diciendo, mira, es el primer año, nosotros venimos de llevar motores Renault, es el primer año que estamos con Mercedes y estamos muy a gusto, tenemos un buen motor, todavía tenemos que trabajar el chasis, nosotros tenemos que encontrar más rendimiento de chasis para poder hablar claramente de si nos falta rendimiento en el motor. Pero no te extrañe que sea porque esas conversaciones están ahí. Entonces, si Mercedes entrara en el accionariado de Alpine, sería su equipo cliente número 1. Y entonces estoy convencido de que igual les van a dar un trato preferente. Sería un segundo equipo como el de Red Bull. Efectivamente, ahí está la cuestión, que es un tema por el que muchas veces se ha quejado Mercedes y se han quejado otros equipos. Por ir terminando, antes de hablar de China, nada, en un minuto vamos a hablar rápido del estreno de Cadillac en la Fórmula 1 y del estreno de Audi. Efectivamente, mucho mejor los alemanes, han demostrado que han trabajado muy bien, tienen un motor que ha demostrado un nivel aceptable de prestaciones. Sí, me parece que han hecho un debut muy digno. Muy exactamente. Bueno. Tienen un chasis correcto. Tienen dos pilotos, uno con mucha experiencia, Nico Hülkenberg, pero más dado a los altibajos, y un piloto que igual no es tan brillante a una vuelta rápida como Nico Hülkenberg, que es Gabriel Bortoleto, pero que es mucho más sólido, es mucho más constante, y al final logró sumar 2 puntos para Audi, ¿no? Y con respecto a Cadillac, mira,
teniendo en cuenta que es un equipo que se creó rápidamente, que tiene 3 sedes, una para desarrollar todo lo que es la parte de motores, otra en Estados Unidos, que están trabajando para dentro de 2 años, otra sede que es donde se trabaja en el chasis y toda la cuestión, otra sede en Inglaterra, que es donde tienen el equipo de carreras, donde lo montan todo, y que después de túnel de viento lo tienen en Colonia, en las instalaciones de Toyota. O sea, es como un Frankenstein. Bastante fue que Checo Pérez logró terminar la carrera, no está contento con la actual normativa de la Fórmula 1, lleva motor Ferrari, pero bueno, hay que darles tiempo porque prácticamente están en pañales. Hablemos de China, que es esta semana. Los libres 1 van a ser el próximo jueves, 4:30 de la mañana. La quali el jueves también, pero la quali para la sprint a las 8:30 de la mañana. Tenemos, en este caso ya el sábado, a las 4 de la mañana el sprint, a las 8 la quali de la carrera. 8:30 creo que es. 8. Ah, 8. La quali de la carrera, y a las 8 el domingo la carrera. Empezamos a las 7:30 en directo. Son horas buenas, hombre. Si ya venimos, yo por lo menos en mi caso, de levantarme a las 2:15 para ver desde las 2:30 libres 1 y libres 3, estupendo. Comentar que para el Gran Premio Pirelli va a llevar gama 2, 3, 4. Es el 4 va a ser el más blando, y hay un detalle muy importante que también puede tener que ver con la salida de pista de Oscar Piastri en Australia. Esta temporada Pirelli obliga a los equipos a meter 2,5 PSI, que es digamos la medición de carga que haces en los neumáticos traseros. Por lo tanto, tienen más balón y menos capacidad de deformación la parte externa del flanco del neumático para dar más rigidez. Entonces, claro, eso hace que a la hora de deformarse, te subes a un piano, necesitas cierta deformación para que esa parte externa del neumático se amolde al piano. Entre que el neumático estaba frío y esa es presión suplementaria que los pilotos tienen que hacerse a ella, puedan haber sido también lo que ha influido en esa salida. ¿Qué esperamos de China? Bueno, mira, con una carrera sprint, viendo cómo rindió Ferrari a vueltas cortas, sé que hay una recta muy larga donde pueden recuperar energía, Mercedes va a hacerlo bien. No creo que cambien mucho los... Esperamos otra vez dominio de Mercedes, con Ferrari detrás, con permiso de Max Verstappen. Exactamente, y esperemos también que McLaren acaben de encontrar un punto de mejora. Lo digo porque... el año pasado empezaron así. Sí, efectivamente. A ver, tienen una motorización Mercedes. Me imagino que... Vamos a ver, todos los equipos, quitando Mercedes y Ferrari, se están quejando mucho de esta nueva normativa. Entonces hay un refrán que dice que el que no llora no mama. Entonces, bueno, por ahí creo que van los tiros. Bueno, pues lo contaremos desde este próximo domingo, 7:30 de la mañana, en directo, 1026 de la onda media, aplicación de la cadena SER, radiostories.com, y también en nuestras redes sociales. Así que, nada, hasta el próximo domingo. Vamos ya con la segunda, como digo, 7:30 de la mañana, Chus. Muy bien, pues ahí estaremos. Hasta el domingo. Café Neo en Tito Bustillo y Marquina en calle Asturias, tu punto de encuentro para disfrutar de nuestras tortillas de sabores en Oviedo. Te volverás loco, loco. La mayor variedad de tortillas en Oviedo. El loco de las tortillas. Nikita Mazepin, Karun Chandok, Heikki Kovalainen, Naray Kartikeyan, Vitaly Petrov, Nelsinho Piquet. Ellos no eran muy buenos en lo suyo. Nosotros sí lo somos en lo nuestro. Tus soluciones digitales, marketing y publicidad. Calle Alejandro Casona 30, a pie de calle, Barrio de la Hería, Oviedo. Y hasta aquí el Ser Motor Asturias de hoy. A partir de ahora, cada miércoles regresamos ya con total normalidad a nuestro programa, 7:20 de la tarde. Además que la información pasa como siempre por nuestra web de Radio Asturias, en el apartado de Ser Motor, y que este programa se puede escuchar además en directo a través de la aplicación de la cadena SER, de radioasturias.com y del 1026 de la onda media, en Spotify, en iVoox y en más plataformas en la que está disponible. Así que, ahora sí, hasta el miércoles que viene. Gracias por estar ahí y volvemos con más fuerza que nunca. Hasta el miércoles. Adiós. Ser Motor con Martín Gago.